Bueno, vamos a hacer una rondita más de preguntas rápidas, de tal manera que podamos tener pues a nuestros expositores en otra participación. Por favor, a Iván Rebolledo, que tenga su micrófono y haga su pregunta lo más breve posible. Iván. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Mi pregunta es a Eduardo Gamarra. Eduardo, como sabes, los que trabajamos en la campaña de Joe Biden aquí en los Estados Unidos en política exterior, notamos que el equipo más cercano a Luis Arce buscaba mayores espacios con el senador Bernie Sanders. Y actualmente, a pesar que Joe Biden está en el Oval Office, vemos que ese intento de consolidar un espacio más fuerte con Bernie Sanders continúa, especialmente en temas de política exterior, curiosamente. Me gustaría conocer tu opinión acerca de esto. Gracias. Gracias, Iván. A continuación, por favor, Bonnie Vargas, rápidamente su pregunta. Bonnie Vargas. Gracias. En todo el contexto de gobernabilidad que ha explicado Eduardo Gamarra, ¿en qué manera va esto a impactar sobre las políticas públicas referente a Cuba y Venezuela? Porque esto de manera indirecta impacta sobre Bolivia, ya que no creo que haya una política exterior directamente sobre Venezuela, o tal vez las haya, no sé. Gracias. Gracias, Bonnie. Vivian Schwartz, por favor, su participación también lo más breve posible. Vivian. Hola, no, yo ya puse mi comentario en el chat, era una preocupación más sobre el tema de la libertad de expresión en las redes sociales y cómo las coyunturas políticas están afectando incluso eso, que deberían ser espacios separados, pero mi comentario está ahí, no tengo una pregunta. Ok, gracias, Vivian. Bueno, volvemos a nuestros expositores. Esta vez invertiremos la participación. Primero Miguel, luego Eduardo. Miguel, por favor. De relaciones al exterior, no sé mucho de eso, ¿no? O sea, les voy a decir eso sinceramente. No estudio International Relations, soy más teorista político, ¿no? Sociólogo de política. Pero me parece que sí, el nuevo gobierno va a tener está tratando de reconstruir sus relaciones con los varios países. Y yo creo que el tema de Venezuela y Cuba va a ser clave para ver qué es lo que puede hacer Biden en términos de los trumpistas, ¿no? O sea, porque ellos odian todo lo que tiene de tinta de socialista y qué sé yo. Lo que más me interesa es la pregunta esa sobre las redes sociales y la libre expresión. Eso yo creo que ha sido un grave problema que se tiene que en verdad contemplar en cualquier país democrático, ¿no? Porque hablamos muy fuertemente sobre la libre expresión, pero pocas veces hablamos también de las responsabilidades de eso, ¿no? O sea, uno no puede gritar incendio en un cine porque puede causar pánico y la gente se muere. O sea, mi libre expresión tiene que tener límites, tiene que tener algo de lo que es la verdad. No puedo decir que como muchos han acusado a Biden y los demócratas de ser pedofilios, de que un montón de barbaridades, ¿no? O decir que yo gané la elección cuando no lo gané. Tiene que haber límites. Pero, ¿cómo hacer eso sin quitarle los derechos a los individuos? Y eso va a ser un grave problema ahora, yo creo. El Facebook y el Twitter lo han votado a Trump y muchos otros. Y para mí, un poco me da, no sé qué están pensando, porque ahora no puedo ver sus Twitters. Pero no se sabe dónde van a ir a la oscuridad.
algunas personas, ¿no? ¿Cómo vamos a poder monitorearlos y saber qué están diciendo, qué van a hacer, o hablar con ellos y intercambiar ideas si desaparecen en un dark web, por ejemplo, ¿no? El Parler, que es un nuevo sitio social casi particularmente para extremistas de derecha. Y yo creo que eso me llega otra vez a la idea de transición, o sea, una transición democrático popular. O sea, tenemos que aprender como sociedad en Estados Unidos, de verdad aprender, igual que en Bolivia y en otros países, a convivir como ciudadanos, a poder reconocer de que la persona que está en mi contra no es mi enemigo, es mi compatriota, y que la forma de ganar la política no es en deshacer o matar o hacer desaparecer a mis enemigos, sino de buscar soluciones comunes. Eso se ha perdido, esa cultura se ha perdido por mucho tiempo en este país, en muchos países. Y eso es lo que hay que recuperar ahora. Yo creo que tal vez para mí la pandemia, en cierto modo, ha aclarado lo tanto que nos necesitamos, cómo extrañamos a nuestros vecinos, extrañamos a nuestros amigos, necesitamos ese contacto, ¿no? Y me puse a pensar de que en años no he tenido a personas a mi casa para cenar, porque lo tengo como de hecho de que los voy a ver alguna vez en el pueblo o en alguna forma casual. No he construido yo mismo ese nivel de conexiones con mis vecinos, con mis conciudadanos. Y yo creo que debo hacer mucho más en el futuro, y creo que otros han reconocido lo mismo. Ojalá eso va a ser la verdadera experiencia. Gracias, Miguel. Bueno, te especializas en dejarnos problemas, en dejarnos preocupados. Nuestro espíritu liberal se estremece al pensar quién puede ser el que califique a quién le vamos a vetar y por qué le vamos a vetar el acceso a las redes, ¿no? Es un tema que puede ser motivo de algún otro encuentro al café. Bueno, Eduardo, por favor, la palabra. Claro que sí, la última. Iván, gusto de saludarte, qué bueno verte en este foro, y felicitaciones. Mira, yo te diría lo siguiente, Iván, y también para nuestra colega que también hizo la pregunta, ¿no? Creo que es muy importante entender algo, y esto yo creo que, por supuesto que lo sabe Iván por su destacadísimo papel en Naciones Unidas y en conocer tan de adentro la política exterior norteamericana. Mira, algo que yo creo que era sumamente importante entender de este país, que si bien habían transiciones de demócratas a republicanos, lo que siempre hubo en este país, y probablemente desde el asesinato de Garfield en 1880, ¿no? Se creó acá una burocracia profesional. Y yo creo que dentro de esa profesionalización de la burocracia, la Cancillería, el Departamento de Estado sobre todo, era lo más profesional que había. Yo lo digo como una observación, mucha gente tan crítica de WikiLeaks, yo lo veía más bien como una demostración verdaderamente extraordinaria de la capacidad que tenía la Cancillería de los Estados Unidos de hacer informes, ¿no?, de cada reunión que tenía un funcionario norteamericano en cualquier país del exterior. Es decir, yo creo que es muy difícil encontrar un país que haya logrado ese grado de profesionalismo en su Cancillería. Y eso, de alguna manera, pues hacía que se diera muchísima continuidad en política exterior. Diferencia en matices, ¿no? Una diferencia en matices, por ejemplo, entre un George W. y un Obama. Por ejemplo, tomemos el caso de Venezuela. La primera administración en imponer sanciones a Hugo Chávez fue George W. en el 2006.
Y después las sanciones fueron perfeccionadas por Barack Obama en sus 2 términos, ¿no? Y uno puede decir inclusive que las sanciones de Trump fueron básicamente una continuación de esa política hacia Venezuela, ¿no? Ahora quizás eso refleja la ausencia de ideas de cómo lidiar con ese tipo de régimen. Pero en todo caso creo que lo destacable, y a propósito, la guerra contra las drogas en Bolivia, lo sabemos, lo que hemos trabajado esto durante tanto tiempo, Roberto, Iván inclusive, ¿no? Que podría llegar un gobierno republicano, pero no había una diferencia entre los gobiernos en cuanto a la política de lucha contra el narcotráfico, de matiz, de tono, quizás de énfasis, pero en general la política era simplemente, se caracterizaba por muchísima continuidad. Lo que sucedió en los últimos 4 años, sin embargo, creo que es muy importante hacer énfasis. El presidente Trump desde el principio se dedicó a intentar desinstitucionalizar la forma en la que se hacía política exterior. En la Cancillería, inclusive en el Departamento de Estado, se llamó a un CEO de una empresa petrolera, ¿no? Para que hiciera un cambio, ¿no? Y él contrató a Deloitte, ¿no? Y se reemplazaron a funcionarios de carrera, se reemplazaron o los que no estaban de acuerdo se fueron, ¿no? Hubo no voy a decir una purga, pero un abandono de esas posiciones, ¿no? De funcionarios de carrera, muchos de los cuales pues son viejos amigos de nosotros y que han tenido 20, 30 años de especialidad en la región. Eso, y además el reemplazo de esos funcionarios por un personalismo en la toma de decisiones e inclusive una característica penada en Estados Unidos, pero que nadie parece haber entendido, que el nepotismo en Estados Unidos es ilegal, como debe ser. Pero sin embargo el yerno se hizo cargo de política hacia México, de la política hacia el Medio Oriente, la hija participó en una cantidad de otras cosas, donde el conflicto de interés entre el presidente como presidente y sus empresas también se convirtió en una característica básica de la política exterior de este país. Entonces, creo, por eso cuando uno empieza a enumerar las formas en las que Donald Trump dañó algo que fue finamente construido, ¿no? Es verdaderamente, yo creo, lo que decía, ¿no? Que si uno no trabaja eso y uno no hace que las leyes se cumplan, porque básicamente era eso, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener serios problemas a futuro. Y en ese sentido, entonces, y yo creo que Iván lo sabe bien, que tenemos en el NSC, yo creo que lo que va a Cancillería, lo que va a ir al Departamento de Defensa, inclusive, es gente con mucha trayectoria en la región. No es gente con ideologías de la izquierda vinculada a Bernie, ni tampoco gente extraordinariamente conservadora. La política exterior, como toda política de este gobierno, va a tener que ser consensuada, ¿no? Y eso va a ser importante. Y por eso es que creo que el presidente Arce, ¿no? Y la política del MAS, que sí tuvo mucho éxito a propósito, ¿no? Muchísimo éxito en hacer lobby en el Congreso, ¿no? Con Iván vimos ¿no? Con algo de sorpresa cómo lograron, ese lobby logró cartas de apoyo del Senado, ¿no? para Evo Morales en el año de transición en Bolivia. Y vimos cómo, ¿no? Se hizo un lobby tan bueno, francamente, hay que reconocerlo, ¿no? Que culminó en artículos en el New York Times y con todas esas interpretaciones de que no hubo fraude, etcétera. Un lobby muy bien hecho y muy bien financiado, ¿no? Esa es otra pregunta para otro momento. Pero
yo creo que en este contexto, ¿no? Ese lobby, si bien puede tener mucho impacto en el Congreso, no creo que va a tener el impacto necesario para hacer, por ejemplo, que Estados Unidos, bajo Trump, decida que los derechos humanos no son importantes, que el narcotráfico no es importante, que la estructura de crimen transnacional que está afincada en el gobierno de Venezuela no sea importante, ¿no? Yo creo que esos son los principios que están, por lo menos en lo que he escuchado de gente vinculada al gobierno. Entonces yo creo que si bien va a haber una política, el intento de reinstitucionalizar por una parte, pero tampoco creo que, por ejemplo, Nicolás Maduro y sus declaraciones de ayer, creo que no debería estar tan feliz de la victoria de Joe Biden. ¿Okay? Bueno, Eduardo, muchas gracias. También a Miguel, muchas gracias. Creo que con esto ya podemos cerrar este tan interesante encuentro que hemos tenido y tan valioso en los aportes que han dado los participantes.